Santo en la vida de la persona por oír la palabra de Dios a través de la palabra. Y dos, es, diríamos, ese acto sobrenatural del Espíritu en la vida de la persona que lo va transformando en la medida que la persona se va dando, que casi prácticamente es una situación radical en que la persona rompe enseguida con el mundo, con las cosas, para comenzar a seguir una nueva vida. O sea que el nuevo nacimiento se denomina como una, una de las partes de la obra del Espíritu Santo en y a través del creyente. O sea que vamos a hacer aquí un poquito ¿cómo diríamos? De ocultar las cosas. La obra del Espíritu Santo en sí consiste en 5 ministerios que son regenerar, morar, llenar, sellar y bautizar. Bautizar es cuando la persona habla en nuevas lenguas. Entonces, las dos principales que se dan en la vida del cristiano antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo es la regeneración y morada. O sea que normalmente en el cristiano tiene que darse la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento antes del bautismo. O sea que no puede una persona recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas si no ha nacido de nuevo. Porque el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas no es para nacer de nuevo, sino para los que han nacido de nuevo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como ya dijimos, estos 5 ministerios que son del Espíritu Santo, hay 2, como ya lo mencioné, que se dan en la vida de la persona antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Y que son el nuevo nacimiento y la morada. La morada porque el Señor dijo, Él lo dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, esa persona en sí es el Espíritu Santo hace morada. Pero recuerda, morar es diferente a habitar, porque en el único que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad es en Cristo. Ningún creyente puede compararse. Aquí sí vamos a tener, y ya tomen apunte si quieren, porque aquí hay un nudito, en el sentido que el único que en el quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad es en Cristo. Esto lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 9. Pero el cristiano no puede considerarse como alguien en quien habita el Espíritu Santo corporalmente. No, el Señor mora en su iglesia y nosotros somos miembros de la iglesia. Somos el templo del Señor Jesucristo. El cristiano de forma individual es un templo y en forma grupal también somos un templo del Espíritu Santo. Entonces, pero es como una morada, morar. Date cuenta que Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, ¿cómo las personas pueden pensar que un cristiano puede ser habitado de esa forma como habitó el Espíritu Santo en Cristo en ningún momento? Entonces, por eso se habla de morada. Y puede morar en el cristiano antes inclusive de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y además, vuelvo a repetir, y debe también nacer de nuevo antes, porque más, si no nace de nuevo, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Debe nacer de nuevo. Ahora, esto no quiere decir que los que no lo han recibido no han nacido de nuevo. No, porque como dije, el nuevo nacimiento es eso, la fe que produce el Espíritu en la vida de la persona y esa, vamos a decir, esa operación sobrenatural en la vida de él para dejar aquellas cosas y cambiar esas cosas, ya se ha producido el nuevo nacimiento en la vida de la persona.
Pero algunos dicen, ¿por qué demora entonces para recibir o no lo reciben? Porque el bautismo del Espíritu Santo es una cosa que prácticamente se da por fe. Y hay personas que pueden ser que tienen fe para muchas cosas, para creer en Cristo, hasta para recibir una sanidad y todo, pero ya en ese momento es como diferente, porque eso se puede dar en cualquier momentito. Pero bueno, ese no es el punto ahora, hablar de por qué o cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Digamos entonces con el tema que llevamos. Esta obra, o diríamos, ministerio del Espíritu, que se divide en dos partes, que primero es lo que tiene que ver en la relación del cristiano para con Dios. El cristiano tiene que entrar en una relación con Dios, y también la otra parte de la obra del Espíritu Santo, lo que tiene que ver con lo que el Espíritu hace en y a través del cristiano para la edificación de la iglesia. Entonces, de ahí que la persona, el cristiano, al nacer de nuevo, ya es una obra del Espíritu en él para que pueda tener esa relación con Dios. O sea que si él no nace de nuevo, no puede tener una relación estrecha con Dios. Ya lo voy a decir porque más ahorita lo digo. El nuevo nacimiento es, vamos a decir, es el incomparable propósito de Dios por el que Él está llevando muchos hijos a la gloria, a su gloria. Hebreos capítulo 2, verso 10 lo dice de esta manera. O sea que es ese propósito grande de Dios por el cual Él está llevando hijos a su gloria. Es la empresa de Dios destinada, vamos a decir, a poblar el tercer cielo. Por eso tiene que hacerlo a través de ese punto, el nuevo nacimiento. Es que esto es tan importante, el nuevo nacimiento, que prácticamente a eso no se le presta mucha atención. Entonces, para llegar hasta dicho lugar, hay, vamos a decir, un paso vital, es que nosotros, para poder llegar al tercer cielo, para poder llegar al cielo, para ser levantados, nosotros tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Y solamente un cristiano llega a participar de la naturaleza divina es cuando nace de nuevo, cuando se ha producido en él el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no es meramente como un remedio para los fracasos o los fracasados, los fracasos humanos. Es una, hermano, es una creación por generación divina. O sea, un ejemplo. Nosotros recibimos el fluido eléctrico. Primera medida, eso nos sirve para iluminarnos, poner a funcionar las cosas, etcétera. Pero lo recibimos no como sale, porque hay una planta inmensa, por así decirlo, sea hidráulica, sea solar, con lo que sea, que genera una cantidad de energía. Luego van unos transformadores que la van filtrando para que llegue a una medida necesaria para el consumo, se puede decir. Lo mismo ocurre, todo ese esplendor del Espíritu Santo, toda esa potencia de Dios, vamos a decir, Dios la va generando de una forma que se adapte a nuestra vida, a nuestra capacidad. Es más, puedo decir que el nuevo nacimiento, vamos a decir, esa naturaleza divina, se da en la vida de la persona de acuerdo a cómo él se le da a Dios. Por eso es que usted puede encontrar que hay cristianos muy altos, otros más o menos, en fin, inclusive hasta en el conocimiento se nota eso, porque eso depende de cómo la persona se dé a Dios. Y Dios le va dando a la persona de acuerdo a la medida, porque de acuerdo a la capacidad, así le da el Señor a cada uno. Entonces, esto no es meramente, vamos a decir, un remedio para los fracasos humanos. No, es una creación por generación divina. Pero vamos a decir, por la cual esa creación nosotros somos constituidos de un modo inherente. ¿Qué quiere decir modo inherente? Puede decir que no depende de nada extremo.
externo, perdón. No depende de lo externo, es inherente eso, que nos constituye en legítimos hijos de Dios. Ahora, si alguno quiere interrumpir para hacer alguna pregunta, estamos de acuerdo, puede hacerlo. Abre el micrófono y pregunta. Entonces, que a mí no me hacen perder el hilo y si se pierde aquí no nos vamos hasta que no lo encontremos. La mente humana, hermanos, no puede alcanzar a comprender lo que incluyen las inmensurables realidades, vamos a decir, de una verdadera relación de filialidad con Dios. La gente no alcanza a comprender eso. Vamos a ver cuál es esa filialidad. Ejemplo, que los cristianos seamos hechos herederos de Dios. Porque para poder ser heredero de Dios hay que nacer de nuevo. Mira como dice en Romanos 8:17, dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. A esto hay que prestarle mucha atención. Y ahí es donde los trinitarios tropiezan. Porque algunos dicen, mira, aquí heredero de Dios y acá heredero de Cristo. Heredamos del Padre y heredamos de Cristo. No, pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cuál es el contexto? Nota que Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él. O sea que lo que se está heredando allí son los padecimientos. Allí no está heredando la otra herencia que está refiriendo, porque la herencia general la tenemos como hijo de Dios, como nuestro Padre, pero lo que ya se refiere coherederos con Cristo se refiere a ser coherederos en cuanto a los sufrimientos. Por eso que dice, si es que padecemos con Él. Pero si tú no padeces nada, como ejemplo el apóstol Pablo que fue perseguido, apedreado, tuvo como náufrago, pues, entonces él es un coheredero en esa parte. Pero no está hablando allí de la herencia en los cielos, porque no te dice si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, otra parte que se enfoca también es los padecimientos, hermano. Es que esto es tan importante, tan grande, que cuando una persona recibe a Cristo por fe, esto equivale como si Él hubiera muerto y hubiese padecido con Cristo en la cruz. Si no se ha dado eso en la vida, la persona no se ha efectuado realmente el nuevo nacimiento. Entonces, es de esa forma, es como si Él hubiese muerto en la cruz también, si es que padecemos juntamente con Él. Por eso lo dice el apóstol Pablo. Bueno, están esas dos formas, esos dos puntos ahí. Yo me voy con el último. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados, Romanos 8:17. Entonces, aquí cabe decir algo. El nuevo nacimiento es una necesidad. Y es una necesidad grande. Esto no es una opción. Esto no es un asunto que si bien se da o no se da, no. Es una necesidad. Y tú, si no naces de nuevo, ahí está en la Biblia, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, para que un ser caído humano pueda entrar al reino de Dios, debe efectuarse en él esa obra divina, vamos a decir, esa obra de transformación en forma de nacimiento de lo alto. De ahí que no se debe confundir ¿cómo se dice? Las metodologías, las cosas, como ejemplo, cuando una persona deja el vicio, la droga, no, esa persona cree, la persona ha nacido de nuevo. Cualquiera puede dejar el vicio, cualquier persona puede dejar el vicio, cualquier persona puede ser, ¿cómo se llama eso? Restaurada, en fin. Pero ya el nuevo nacimiento es algo que se da dentro de la vida de la persona y no es únicamente para los drogómanos, sino que esto es para todo el mundo. Imagínese usted tal necesidad del nuevo nacimiento está tan indicado específicamente por Cristo en sus palabras a Nicodemos cuando le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Ahí está demostrando realmente esa necesidad. San Juan 3:6. Entonces, cuando Cristo anunció esto, Cristo no se está refiriendo, diríamos, meramente porque refiriendo allí a lo más bajo del orden social. Esta verdad acerca de la carne y espíritu, él no se refirió meramente a las personas de la drogadicción, a los estratos más bajos. No, Cristo en ese momento se dirigió fue al legislador, al maestro de Israel, que indudablemente era la flor innata del judaísmo. Entonces, esto deja dicho que lo de la regeneración, el nuevo nacimiento, es en efecto una necesidad para judíos como para gentiles, y sin el nuevo nacimiento, ni aún Nicodemo podía ver el reino de Dios. Entonces, las dos cosas allí, que primero ver el reino de Dios y luego poder entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué nos proporciona el nuevo nacimiento? Voy a mostrar unos, si alcanzan, unos puntos de lo que nos proporciona el nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos ver nosotros que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo se puede notar que hemos nacido de nuevo? Primera medida, como dije, pues esa fe, y segundo, esa obra sobrenatural en la vida de la persona, que ya no es por esfuerzo, que ya no es esfuerzo humano, que ya no es haciendo tales terapias psicológicas, que ya no es tal cosa, sino que ya es algo que desde adentro de su alma le va produciendo ese cambio en la vida. Entonces, los beneficios que se adquieren con el nuevo nacimiento son los siguientes. Primero, una comunicación de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna es Cristo mismo. Entonces, si una persona recibe a Cristo, está recibiendo la vida eterna. Que esa vida eterna nos ha sido impartida, vamos a decir, tan definitivamente como el aliento de la vida natural fue impartido por él en Adán. Ya la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, porque lo que Dios hizo primero en el ser humano fue, pero voy a apagar aquí un momentico el aire, el abanico me quiere hacer toser. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Lo que Dios crea primero en el ser humano es el alma. El alma es porque nosotros no somos un cuerpo con alma. Al contrario, somos un alma con un cuerpo. Pero Dios crea primero el alma, luego le hace el cuerpo y después le pone vamos a decir, el espíritu, la vida. El espíritu que produce el movimiento, el espíritu viene a ser el hombre un alma viviente. Entonces, cuando viene a ser un alma viviente. Y Dios creó al ser humano, vamos a decir, y lo creó mortal. Tenía mortalidad, no tenía inmortalidad. De pronto le puede parecer raro. ¿Raro en qué sentido? Que la gente cree que, bueno, eso habría que hablar mucho sobre la eternidad, pero voy a explicar aquí un momentito. Dios lo crea al ser humano de esa forma, no inmortal, sino mortal. Por eso es que él podía morir. Tenía que comer ese árbol, es cierto, morirás. Porque era mortal. Él tenía que estar comiendo el árbol de la vida para poder seguir existiendo. Porque la inmortalidad viene a existir para el ser humano es después que Cristo resucitó de entre los muertos y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces ya es que viene a tener el ser humano esa inmortalidad. Ahora, y no es, el ser humano no tiene eternidad. El ser humano tiene, vamos a hablar de una eternidad futura, no una eternidad pasada. Porque la eternidad pasada es lo que existía antes cuando no había nada y el único eterno es Dios. Bueno, pero no nos metamos en ese punto ahí. Entonces, cuando Dios creó al ser humano en ese estado, Él sopló hálito de vida.
Lo mismo pasa cuando un cristiano recibe a Cristo y esa fe le viene a él por la palabra, a través del Espíritu Santo. Es como si se soplara, como Dios mismo sopló ese hálito de vida, vida eterna en la vida de la persona. Por eso Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida. Entonces San Juan 14:6 lo dice. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando dice la tengan en abundancia, comienza de esa forma. Entonces, el ser humano recibe prácticamente esa vida eterna en el momento que él nace de nuevo. Además, cuando una persona nace en este mundo, pues hay dos cosas: se averigua si nació vivo o nació muerto. Entonces, no vamos a comparar esto en la forma, porque acá nadie nace muerto. Entonces, acá la persona nace vivo, o nace o no nace. Entonces, y esto ya no es por cuestiones de dogmatismo, ni de teoría, ni de mecanismo, que a veces tratan de producir movimientos, que creemos que nosotros somos los que hacemos la obra. Por eso yo me río cuando algunos dicen: y Dios nos ayudó, y Dios nos ayudó en tal obra, y Dios nos ayudó en la campaña, y Dios nos ayudó. A veces estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Yo por eso en estos días le he preguntado al Señor: Señor, no me diga el por qué permitiste que cerraran tu iglesia, sino el para qué lo permitiste. Y he entendido que era que nosotros íbamos muy desaforados, más que todo en los eventos y en los programas, y no teníamos en cuenta el programa de Dios, no teníamos en cuenta el plan de trabajo de Dios, sino nuestros planes de trabajo, y luego llamar a Dios para que nos ayudara. Cuando nosotros somos los ayudantes de Él, no Él no es nuestro ayudante, nosotros somos los ayudantes de Él. Bueno, no quiero enfatizar ahí tanto, porque se trata más que todo de hablar del nuevo nacimiento. Entonces, repito que el primer beneficio que se recibe, que la persona sabe que ha nacido de nuevo, es que tiene la comunicación de la vida eterna. Él se da cuenta a partir de ese momento que él pertenece ya a otro, permítame la expresión, a otro nivel, que ya él es de otro harina, de otro costal, y lo siente en su vida, esa vida que es Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Entonces, una vez problemática, nosotros estamos pensando en la vida eterna en algo futuro. No, cuando una persona nace de nuevo, que ha recibido a Cristo y nace de nuevo, él recibe la vida eterna enseguida y la puede disfrutar enseguida. Pasa que no tener ese conocimiento, el cristiano anda pensando en la salvación, en la vida eterna, en algo en el futuro. Como quien dice: si alcanzo el bus, si logro irme en el bus. Entonces, por eso es que algunos se desalientan y se apartan. También Pablo dice en Colosenses, dice que esa vida nos fue impartida. Por eso dice en Colosenses 1:27, dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, en el mundo, vamos a decir, no logra tener mucha evidencia de ese gran cambio en nosotros. Ese cambio del que estoy hablando, el mundo no tiene mucha evidencia de ese cambio en nosotros. ¿En qué sentido? Porque, vamos a decir, hombre, la experiencia del orbe, el orbe entero, se puede decir, en cuanto a la naturaleza divina, solamente está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que, en otras palabras, lo van a venir a notar es cuando nosotros seamos manifestados en gloria con Cristo. El primer beneficio que se obtiene al nacer de nuevo. El segundo beneficio que se tiene es conocimiento de Dios. O sea,
con conciencia definida, hermanos, una conciencia definida de la realidad, el que los creyentes podemos decir de corazón, Abba Padre. Eso lo podemos decir nosotros. O sea, un conocimiento tal de Dios como Padre solo es, vamos a ver, solamente es operado por Él en el corazón. Y mira cómo lo dice el Señor en el libro de San Mateo capítulo 11, el verso 27 y 28. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces dice, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo los haré descansar. O sea que eso solamente es efectuado por el Señor en el corazón de la persona. El descanso prometido aquí que se ve allí en San Mateo es el resultado de llegar a conocer a Cristo. El nuevo nacimiento, en segundo lugar, el segundo beneficio del nuevo nacimiento es el descanso que el Señor ofrece allí. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. O sea que ese descanso viene de tener un conocimiento de Dios. Y conocer ese conocimiento de Dios viene del hecho de que la persona llegue a conocer a Cristo como Padre, donde el alma descansa. O sea que si una persona sigue creyendo todavía que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu es otro, esa persona no va a tener descanso en su alma. No tiene el descanso realmente y tampoco ha nacido de nuevo, porque ese es uno de los beneficios del nuevo nacimiento, que la persona descansa, y el descanso consiste en eso, de que tiene el conocimiento de que Cristo es el Padre. Conoce a Cristo como el Padre, porque una cosa es saber acerca de Dios, pero otra cosa es enteramente muy distinta, es conocer a Dios. O sea que, de acuerdo a la interpretación, es posible llegar a conocer a Cristo como Padre por los oficios de la gracia y la obra definitiva del Gólgota, pero ningún alma jamás puede encontrar verdadero descanso aparte de esta intimidad con Dios, que reconozca a Cristo como Padre. Tercer beneficio, una nueva realidad en la oración. La oración es una comunión con Dios basada en la confianza, nacida verdaderamente el conocimiento de Él, porque no es natural, hermano, el hablarle a un desconocido e incognoscible. No sé si me explico esa parte. Eso no es muy natural, el poderle hablar a un desconocido es incognoscible, porque a Dios no se le alcanza a conocer en su totalidad. Además, nosotros, ¿quién puede decir que conoce a Dios? Conoce a Jesucristo. Nadie lo ha visto en realidad. Nadie puede decir es esta forma, de aquella forma. No, tenemos los escritos que nos los muestran, que nos dicen cómo es todo ello, pero sí, nada. Pero cuando una persona nace de nuevo, adquiere esa, vamos a decir, esa realidad en la oración a tal punto que él tiene esa confianza en la oración. O sea, precisamente, eso es lo que sucede a los inconversos cuando tratan de orar. Dios es un desconocido para ellos. Esto es difícil, orar. Pero cuando Dios es reconocido y real al corazón, ahí vamos a decir una precisión en cada forma de oración. Y entonces, como en ningún otro tiempo o bajo ninguna otra circunstancia, el alma que ora encuentra reposo. Porque antes que hacíamos nosotros, rezar, decir las Ave María, decir esas cosas, pero lo hacíamos como un ser que prácticamente era desconocido para nosotros. Pero luego encontramos ese reposo en la oración dado al nuevo nacimiento. Cuarto, se adquiere una nueva realidad al leer la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la Biblia vamos a decir, es la misma Biblia. Y es el alimento solo para los que hemos recibido la naturaleza divina. O sea, que cuando una persona no ha nacido de nuevo, para él la palabra de Dios es cualquier cosa. ¿Te das cuenta que esta persona tiene la Biblia en la casa? La Biblia la ponen detrás del mostrador, lo ponen en un atril, lo ponen por allá, es como algo de decoración. Por ejemplo, a mí me pasó eso, la Biblia llegó a la casa y esa Biblia andaba de aquí para allá, de allá para acá, inclusive que el tío mío la leía fumando cigarrillo y le parecía muy como algo gracioso la historia que leía, y era una historia. Y entonces yo me sentí interesado en leer la Biblia porque una vez me vi una película de Sansón y Dalila y me pareció muy interesante, porque en ese entonces, cuando adolescente, yo practicaba lucha libre y practicaba esas cosas, entonces me llamó la atención esa fuerza de ese hombre. Y yo averigué entonces, bueno, ¿dónde puedo saber más de ese hombre, Sansón? ¿Dónde está eso? Y él me dijo, no, eso está en la Biblia. ¿Cuál Biblia? No, un libro negro así que tiene una cosa roja así. Pues así eran las Biblias antes, ¿no? Un libro negro con una cosa roja, vamos a decir, el lomo de la Biblia. Y la Biblia, digo, en la casa hay una Biblia. Inclusive, dicha Biblia la había dejado un Ike cristiano, porque mi mamá vendía comida, entonces él comió unas comidas y luego dejó la Biblia y dijo, yo voy a dejar la Biblia y vuelvo a recoger la Biblia. Dejó la Biblia como quien dice empeñada, pero más nunca fue por ella. Dios quiso que fuera así. Entonces, ocurre que esa Biblia, yo comencé a leer allí y comencé a sentirme interesado cuando comencé a leer esa historia de Sansón y Dalila. Luego se me amplió más conocimiento cuando ya me entregué a Cristo, que ya experimenté el nuevo nacimiento. La persona experimenta el nuevo nacimiento y experimenta esas cosas. Él experimenta, hermano, esa realidad al leer una nueva realidad, al leer la Biblia. Ejemplo, si usted recuerda cuando usted leía la Biblia, cuando no se había entregado a Cristo, era una cosa muy diferente a lo que es. Entonces, para ahora, para usted la Biblia es, vamos a decir, es como un alimento. Es como el niño recién nacido que clama por alimento. Así un cristiano normal desea la palabra de Dios. Un cristiano que ha nacido de nuevo, él desea la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es leche para los que son niños. Porque la palabra de Dios se ha dado eso. Niños en qué? Niños en el conocimiento. Y es vianda sólida, comida sólida para los que han alcanzado madurez y tienen preparado el corazón para recibirla. Entonces, de ahí que la persona que ha nacido de nuevo adquiere esa realidad. Entonces, en quinto lugar, la persona adquiere por el nuevo nacimiento un reconocimiento de la familia de Dios. La prueba fehaciente de que una persona es o no es hija de Dios es que ama a los hermanos. Así lo afirma la palabra de Dios en San Juan capítulo, déjeme recordar, 3, verso 14. Allí lo dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. ¿Nota cómo dice? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. Entonces yo no me explico cómo pueden haber hermanos que no se aman, que se odian, hermanos, se odian. No se pueden ver, no se tratan bien. Entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ha nacido de Dios. Y si ha nacido, me perdonan que yo sea tan burdo a veces en las versiones, pero eso es verdad. ¿Cómo puede una persona aborrecer a su hermano si ha nacido de nuevo? Entonces, la prueba fehaciente de que hemos nacido de Dios no es un registro civil. No, la prueba fehaciente es que la persona ama a su hermano. Quiere decir que ha salido de muerte a vida. Los cristianos naturalmente nos deleitamos en la comunión de los salvos. Nuestro amor por ellos se manifiesta en un sacrificio. Esto no es amor humano, sino una obra externa del amor de Dios derramado en los corazones, hermanos, en los corazones de todo creyente.
el Espíritu que mora en nosotros. Por eso dice en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, allí lo dice, en San Juan capítulo 3, versos 16 al 18 también lo dice, de esa manera. Entonces, hermanos, quiero dejarles hasta allí. Eso todavía continúa, pero vamos a dejar hasta allí para que no se me cansen. Y ¿hay alguna pregunta? Eso significa, hermano Hildebrando, que va a seguir con nosotros. Y es que eso es todos los miércoles, que a veces los miércoles, este miércoles que viene, yo le confirmo, tengo algo, pero no me acuerdo qué es, no sé si es con los duros. Bueno, pero estamos entonces pendientes de su horario. Usted nos dice en tal hora y para ese horario lo organizamos. Así que por eso no hay problema. Es que le estaba diciendo yo a Lendy, estaba diciendo que esto tiene casi unas 1000 horas de estudios. Entonces, tratar de evacuarlo todo. Aquí estamos sintetizando para poder tener como una imagen más o menos completa del asunto, pero podríamos ayudar con las preguntas, ¿no? Si desean, le doy oportunidad unos 10 minutos de preguntas, porque a las 5:30 voy a grabar el programa que caiga en la barrera. Ok, entonces, hermano Nevington. ¿Tiene preguntas? Pues tenía una pregunta por aquí que me habían enviado. La pregunta es que si un hermano ha creído en el Evangelio, se bautizó en el nombre de Jesucristo, tiene el nacimiento, el nuevo nacimiento, y si no ha hablado en nuevas lenguas para ver si ha recibido el Espíritu Santo, pero creo que el hermano Hildebrando nos dio una idea de eso. No sé que si puede aportar. Sí, una persona para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es nacer de nuevo. O sea que el Espíritu Santo no es para nacer, sino porque ha nacido. Es para los que han nacido de nuevo el bautismo del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Entonces, una persona puede, como es, de eso hay mucho que decir, porque algunos dicen, no, el que no ha recibido no es salvo. No, si la persona ha nacido de nuevo. Y todo eso es obra del Espíritu Santo. Diríamos el nuevo nacimiento, el morada del Espíritu. Lo único que la persona que no ha recibido el Espíritu Santo no puede ser lleno del Espíritu, no puede recibir esa llenura del Espíritu, no puede, tampoco la persona no tiene el sello del Espíritu, no tiene tampoco como de la otra parte que es se me escapa ahorita, de los ministerios, no lo puede tener y mucho menos puede tener dones. Entonces, la persona se pierde una gran cantidad de cosas. Sin embargo, los trinitarios para ellos no le prestan atención, como es una cuestión humana, lo que decíamos ahorita, porque no tienen un conocimiento, no reconocen a Cristo como el Padre. Y quien no reconoce a Cristo como Padre, no descansa, su alma no tiene descanso. Entonces, es bueno entenderlo de esa parte. Una persona sí se puede bautizarse, todo ello, pero no quiere decir que porque se bautizó en agua es el nacimiento de agua, no. Y que el bautismo del Espíritu Santo es el nacimiento del Espíritu, no. El nuevo nacimiento ya explicamos lo que es, el nuevo nacimiento. Entonces ya el bautismo en agua es una ceremonia de fe donde hay una declaración de que la persona tiene fe en Jesucristo y que por esa fe recibe el nombre. El nombre se recibe para la adopción. Por eso es muy importante que la persona se bautice en el nombre de Jesucristo, porque por el nombre nos fue dado para adopción, para ser adoptados hijos de Él. Cuando usted coge una persona, él viene a ser hijo suyo, si lo adopta es porque le da su nombre, que viene siendo el apellido. Entonces, para eso es el nombre. Y la persona recibe eso es cuando es bautizada en el nombre de Jesucristo.
Y la sangre nos fue dada para la limpieza, ¿cómo es? Para que la persona sea limpia, para la redención, la remisión de pecados. Pero el nombre es para perdón de pecados y para ser adoptados hijos de Dios. Entonces eso tiene que hacerlo la persona si en verdad ha creído. Y inclusive hay quienes se bautizan primero y después nacen de nuevo. Esto no tiene un orden. Para allá iba, hermano Hildebrando. Uno ve, por ejemplo, que como que cada persona tiene procesos diferentes. Uno nota, por ejemplo, y hablando de eso de la adopción, es como cuando la relación misma de mamá o padres, hijos, que uno siente que hay hijos que necesitan un proceso más largo para aprender algo y hay unos que enseguida, digamos que pues tienen una actitud diferente. Entonces, no sé en qué consiste, si es así o es porque falta creer algunas cosas más. Uno no sabe cómo explicar eso de por qué algunas personas tienen procesos tan diferentes. Tengo una pregunta. Los procesos se dan primero porque de acuerdo a la personalidad del individuo, pero también hay que entender que Dios tiene en su presciencia marcado determinados hombres para determinada función. Ejemplo, todo el mundo no puede ser Álvaro Torres, aunque traten de imitarlo. Todo el mundo no puede ser Eliseo Duarte, solo ha existido uno. Por eso es cuando se dicen, esos hombres nacen cada 100 años, pues esos hombres son enmarcados por Dios. Entonces todo el mundo no puede tener conocimiento que tiene el otro, que tiene aquel. Eso es dado por Dios. Todo el mundo no puede ser Pablo, no puede ser Pedro. Entonces, y el que no tiene conocimiento, el que es niño, trata como a tratar de imitar o ser, pero no, cada quien responde por lo que Dios le ha dado. Entonces, de ahí que el proceso en la vida de la persona, ya lo que es el proceso del conocimiento, todos no van a tener el mismo alcance, la misma capacidad. Aunque todos tenemos el mismo cerebro, pero es que las personas tenemos esas 4 o 5 competencias, ¿sí? Tenemos, no me acuerdo, como la competencia astral, la competencia artística, la competencia las inteligencias múltiples. ¿Perdón? Inteligencias múltiples son esas, inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia espacial. Sí, lo que pasa es que cuando yo estudié de eso es más antiguo, ¿no? Y hay competencias también, hay competencias y hay inteligencias. Sí, claro. Entonces, de ahí se desarrolla, pero cuando ya hay estas cosas sobrenaturales, que ya es algo sobrenatural, es de parte de Dios. Por ejemplo, yo admiraba mucho al hermano Eliseo por esa capacidad, parecía una concordancia ambulante. Me decían la concordancia copata. Entonces, ejemplo, esa capacidad que tiene el hermano Álvaro. Una chispa, mejor dicho, que le sale para entender las cosas de la Biblia. Entonces, eso sí es dado de parte de Dios. Pero el proceso ya del otro es de acuerdo a la misma capacidad, como dijo usted, la inteligencia múltiple de la persona también. ¿Verdad? ¿Quién iba a preguntar? Tengo yo una pregunta, Manuel Brando. Sí. He estado leyendo un autor que afirma, por ejemplo, sobre los hijos de Dios. Él dice que cuando la persona ha nacido de nuevo, el hijo de Dios siempre será hijo. No hay tal posibilidad de que Dios pierda a ninguno de sus hijos. Sí, es que como es, lo que pasa es que él lo está comparando de una forma natural. Pero es que esto más que natural es legal. Es un asunto legal que se da porque Cristo vino a ser la cabeza federal. Entonces, hacer de esa manera ocurre que se puede perder. Porque inclusive lo que nosotros tenemos es casi como un fideicomiso. Que hay una, ¿cómo se dice? Una prebendas, cuestiones que... Unas cláusulas. Algo así, ¿cómo hay unas qué? Cláusulas. Cláusulas. Que tú lo puedes perder o lo puedes ganar. Entonces lo mismo ocurre en esto. Ejemplo, yo soy hijo de Dios
porque he nacido de nuevo. Pero mientras yo me mantenga bajo, vamos a decir, bajo la administración y suministración del Espíritu Santo, una vez que eso se deslinde por A o por B razón, ya yo no sigo siendo hijo de Dios. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque eso que tú me estás citando de ese libro ya suena casi igual a los creciendo en gracia, entre comillas, ¿no? Que creciendo en gracia, pues tienen eso. Si tú eres salvo, eres salvo. Y si no eres salvo, no eres salvo. Haga lo que haga, no eres salvo. Y si eres salvo, haga lo que haga, tú eres salvo. Salvo por gracia y por gracia. Ellos piensan que la gracia es algo que la persona pues puede hacer lo que sea, pero no. Entonces, porque esto no es natural. Es que mira que el Señor al comienzo, la clase que tuvimos la semana pasada, como el Señor le enfrasca como a este hombre, al que llegó el de noche, a Nicodemo. Él le plantea la situación legal, o sea, está planteando el legal, pero Nicodemo la ve como humano, puede un hombre viejo nacer, ¿no? El Señor se la plantea legal como lo tenían ellos, el proselitismo. Entonces lo mismo ocurre esto es una cuestión más que todo legal. Nota cómo lo dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una potestad es una cuestión legal que se recibe, porque nosotros somos adoptados. Nosotros no somos engendrados, y el que es adoptado puede perder como puede ganar. Entonces, porque hay una cláusula, puede perder o puede ganar. Entonces, pasa en esa forma. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Se cayó la... No se ha caído. Nevington, si no hay más preguntas, entonces podemos concluir ya. Nevington. Ustedes dirán. Lilian, ya no hay más preguntas. Ah, bueno. Dale, entonces ya. Sí, terminamos. Ya el hermano. Le agradezco que me hayan tenido en cuenta. Me voy a retirar porque voy a grabar, son las 5:31. Voy a grabar ahora. Y gracias a Lendy, gracias a Samuel, gracias a Lilian, gracias a Rafael Rodríguez, hermano Winston. Dios les bendiga a todos.